comprender, entender y despertar esa conciencia, porque encontraremos realmente la libertad en la conciencia justamente que tenemos nosotros en el espíritu. Por eso es que la verdad no sé cómo empezar, porque es un tema muy complicado, ¿eh? No tan, no, más que complicado, tiene muchas puntas. ¿Eh? Pero lo primero que sí me gustaría que entendiéramos es acerca de muchas veces nosotros no conocemos verdaderamente cómo actúa nuestro cuerpo, cómo funciona el sistema nervioso y la verdad que la creación de Dios es increíble. La psique humana es, yo creo que uno de los puntos más profundos que el hombre puede llegar a conocer. Y yo recuerdo que allí por los 90, más o menos, cuando se empezó a empezar a estudiar el ADN humano, yo recuerdo que se empezaron a esclarecer muchos crímenes a través de resto de pelo, de uñas, con el ADN. Entonces se empezó a estudiar, entonces la ciencia se empezó a despertar en este nuevo conocimiento, y la ciencia que estudia la psique humana es la neurociencia. Entonces la neurociencia fue cada vez adentrándose más en la psique humana y fue conociendo más, y cuando ya en el 2000, más o menos, cuando esto fue avanzando más, dentro de la neurociencia hay un ramo que se llama la epigenética, y la epigenética fue la que empezó a descubrir las herencias que muchas veces se almacenan en nuestra psique, y eso fue lo que la epigenética fue estudiando, y entonces se dieron cuenta de que toda esa información es almacenada dentro del inconsciente de la persona. Por eso es que nosotros hemos escuchado muchas veces cómo funciona la conciencia, pero yo creo que nunca hemos escuchado acerca del inconsciente. ¿Qué función tiene? ¿Qué es lo que hace verdaderamente el inconsciente en la persona? Y entonces, la verdad que cuando yo descubrí esto, a mí me impactó, me gustó mucho, porque yo recuerdo que cuando descubrí el alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad, me hizo también una revolución dentro de mí. Yo recuerdo que me llevó casi 2 años mirando todos los detalles, lo increíble de nuestras emociones, lo increíble de nuestros pensamientos, y entonces yo ahí descubrí que el corazón tiene pensamiento. Y según la ciencia tenemos 3 tipos de pensamiento. Dice que tenemos pensamiento, por supuesto, en la cabeza, en el corazón y en el tubo digestivo, en el aparato digestivo, que son los intestinos. Entonces dice que el segundo cerebro, que se le llama al aparato digestivo, dice que allí están almacenadas más de 5 millones de neuronas, que son, dice, 3 veces más la capacidad que tiene la espina dorsal de neuronas. O sea que es muy importante. Por eso me gustaría mirar esto, porque en la palabra no, nos habla acerca de esto, para que podamos mirar. En Génesis 43:30, dice que la salud cerebral tiene una relación directa con el aparato digestivo. Porque de allí surgen, dice, los trastornos como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, el autismo, inclusive ciertas demencias. O sea que el aparato digestivo verdaderamente tiene mucha influencia en lo que vendría a ser la psique humana. Y dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Entonces, donde dice, donde se conmovieron sus entrañas, ahí podemos ver que las entrañas es justamente este segundo cerebro del que estamos hablando. Allí se almacenan emociones también, y están directamente conectadas con el cerebro. Entonces, todas las conexiones van verdaderamente al inconsciente, ¿vale? Y esto es, el inconsciente es como, si vamos a comparar en informática, vendría a ser como un disco duro.
en donde almacenamos información. Porque cuando nosotros no nacemos, por así decir, sin nada. No nacemos como un disco virgen. Nosotros ya nacemos con una información. Y esa información son las herencias que nosotros recibimos justamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, y se calcula que inclusive de hasta 300 generaciones más. Pero dice que la que más directa nosotros tenemos son la de nuestros abuelos y la de nuestros padres. Y se almacena, dice, esta información hasta en el 95% dentro del inconsciente. Entonces, no solamente heredamos el aspecto físico, el pelo, la nariz, el ojo, la cara, no. También heredamos información. Y mucha de esa información que nosotros heredamos, para que en la psique humana, para que dentro del inconsciente se guarde una información, tuvo que haber sido un trauma que en un momento pasó. Solamente las situaciones que nos marcan es la que nosotros llevamos en el inconsciente y se nos queda guardado como un recuerdo. Y muchas veces, muchas personas no pueden superar ciertas situaciones y son estas situaciones lo que nosotros traspasamos a nuestras generaciones. Esto nosotros, por ejemplo, lo podemos ver. Hay un ejemplo de esto. Porque si tenemos en cuenta, entonces, si yo verdaderamente heredo, en este caso, como dice, las maldiciones de mi pasado, porque prácticamente yo lo que heredo son esas informaciones, y dice que según la epigenética, esas informaciones muchas veces sirven para ayudarnos. El único problema que tiene el inconsciente es que el inconsciente no entiende, no ve, no comprende, no entiende de tiempo. Para el inconsciente, un trauma que pudo haber sufrido en la niñez siempre está presente. El que entiende, el que comprende y el que libera es la conciencia. El inconsciente solo siente, por eso es que el inconsciente está ligado directamente al corazón. Entonces todas las emociones que nosotros tenemos acumuladas, todos los resentimientos, todos los rencores, o muchas veces los mismos impulsos que nosotros tenemos, provienen del inconsciente, de las personas. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, si yo ya nazco con esto, ¿esto qué significa? Entonces que yo ya estoy en pecado, o ya estoy heredando pecado, ya estoy heredando maldiciones, y de esto nos habla en Salmo 51:5. Me gustaría mirar este punto, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, para nosotros poder comprender esto, hoy en día, para poder comprender esto, hoy la epigenética nos ha ayudado bastante. Justamente las maldades en el que he sido formado y los pecados que he recibido están almacenados allí. Y de allí muchas veces salen esos impulsos que nosotros decimos, no sé de dónde me salió, pero lo hice. O muchas veces cuando estamos nosotros en un momento de enfado, dice que el cerebro empieza, dice, a dispersar el cortisol dentro del cuerpo. Y entonces el cortisol, ¿qué es lo que hace? Como el cerebro dice que consume una cantidad indigente de sangre, lo que hace es cortar el flujo de sangre al cerebro y se almacena en el cuerpo. Por eso es que sentimos nosotros que se nos calienta el cuerpo, porque nos ponemos en modo ataque. ¿Y qué es lo que sucede? Deja de regar sangre al consciente, que es el que piensa, que es el que entiende, y solamente ahí sale mi lado animal, como dice Nabucodonosor, sale mi lado animal, y ahí es donde muchas veces hacemos nosotros cosas inconscientemente, no sabemos ni lo que decimos, no sabemos ni qué hacemos, hasta que luego se corta ese momento, vuelve la sangre a la mente, se activa la conciencia y me he dado cuenta de lo que hice. Y muchas veces es tarde. Entonces, por eso muchas veces el trabajo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer es hacer consciente el inconsciente. Esa es la función que nosotros debemos de hacer. Porque el consciente tiene malas manías. El consciente es mi humanidad. El inconsciente es mi humanidad y el consciente es mi espiritualidad. ¿Por qué es mi espiritualidad? Porque yo, dentro del espíritu está la conciencia y el discernimiento. Y cuando yo verdaderamente puedo actuar
con conciencia y con discernimiento, entonces yo puedo llegar fácilmente a la comunión con los demás, porque puedo discernir las situaciones, puedo comprender las situaciones y en consecuencia yo puedo actuar. Pero ¿qué es lo que muchas veces a nosotros nos sucede? Nosotros cuando dejamos de oír esa voz que es nuestra conciencia, la conciencia llega a un momento en donde la conciencia se duerme. Por eso es que muchas veces dice la palabra mismo, se apaga el espíritu. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda mi humanidad. Y cuando me queda mi humanidad, ¿qué es lo que me queda? Mi inconsciente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Y cuando yo soy esclavo de mis sentimientos, soy esclavo de mis emociones, es cuando muchas veces yo cometo errores. ¿Vale? Pero eso es importante muchas veces poder analizar, poder comprender. Una de las mejores cosas que verdaderamente nos pueden pasar a nosotros es verdaderamente el conocernos. Si nosotros nos conocemos, y muchas veces eso es lo que más nos cuesta, porque nosotros no entendemos cómo trabajamos, nosotros no entendemos acerca de esto, no entendemos cómo funciona nuestro inconsciente, y entonces muchas veces nosotros somos esclavos de nuestra propia ignorancia. Y lo más importante es poder despertar por eso la conciencia. Por eso es que decía yo, la pastora nos estaba dando un martes clave estos últimos domingos, porque estaba hablando acerca de la importancia de despertar el espíritu que yo llevo dentro, porque solamente es ese espíritu el que me puede dar libertad, es solamente ese espíritu el que me puede dar felicidad, porque en el alma yo puedo conseguir la alegría, pero la alegría es pasajera, porque yo la alegría con una mala mirada o por si Lidia no me saluda, la alegría ya se me apaga. Pero en cambio yo en la felicidad, por más que esté pasando por situaciones difíciles, yo puedo encontrar esa paz y esa tranquilidad que solamente Dios nos puede dar. Y eso nosotros lo encontramos cuando tenemos verdaderamente la conciencia despierta. Es por eso, hermanos, que muchas veces nosotros cuando somos esclavos justamente de este inconsciente, el inconsciente acusa constantemente, nos acusa, nos sentimos muchas veces nosotros mismos, nos acusamos, y como nos sentimos nosotros reaccionamos para con los demás. Y no nos damos cuenta que muchas veces lo demás lo que hace es reflejarnos nuestro propio yo. Porque dice que las personas lo que hacen es reflejarnos justamente aquello en que nosotros fallamos. Porque cuando nosotros nos miramos a un espejo y vemos al espejo que está despeinado, no peinamos al espejo, ¿no? Nos peinamos nosotros. Y esas son las personas. Las personas nos sirven de espejo. Pero nosotros siempre vemos el error en las personas. O siempre tenemos la expectativa en las personas. Y eso muchas veces nos frustra. Eso muchas veces nos lleva al decaimiento o nos lleva a desistir. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad o nuestra confianza siempre estamos depositando en los demás, en lo que hace, en lo que dijo o en lo que fue. Y entonces muchas veces eso nos lleva a un fracaso y a una frustración. Por eso es que si nosotros comprendemos verdaderamente cómo funciona el inconsciente, nosotros empezamos a despertar la conciencia para que vaya gobernando este espacio y poder así controlar y madurar en nuestras propias emociones. Porque solamente soy un hombre de bien. Un hombre de bien es aquel que ha madurado en sus emociones, cuando puede controlar sus emociones, porque muchas veces vamos a pasar dificultades, porque dice que el que edifica bajo la piedra o el que edifica en la tierra, para los dos hay vientos, para los dos hay tormentas siempre, solamente que el que edifica sobre la tierra sufrirá más, pero a los dos le vendrán pruebas. Esto no significa porque tengas la fe y tengas la confianza, dejarás de sufrir, al contrario, pero en tu sufrimiento podrás encontrar libertad. Amén. Pero eso es importante comprender, que justamente ser esclavo del inconsciente siempre me va a llevar a ese pasado, siempre me va a llevar a ese dolor pasajero. Por eso dice que es importante, es muy importante, la base de toda humanidad es la niñez. Ahí empieza todo. Si nosotros si nosotros formamos el pilar que vendría a ser la niñez. Estuve escuchando la semana pasada, dice que de 10 jóvenes, 6 tienen problemas psíquicos, en menor o en mayor gravedad. ¿De dónde viene esto? En el 90% esto viene de la infancia, por problemas que no hemos podido manejar, no hemos podido
controlar siendo nosotros padres con los hijos o siendo nosotros hijos de nuestros padres. Entonces estos nos marcan. Y dice que tanto el padre como la madre, dice que dan al hijo 3 pilares fundamentales, que son 6, 3 y 3. Dice que el padre da la protección, provee y guía, impulsa y guía al hijo. Y la madre dice que da el amor, la alimentación y la guía emocional. Si nosotros recibimos estos 6 pilares, nosotros crecemos en un equilibrio, y esto luego nosotros lo podemos disfrutar en la madurez, porque hemos crecido, hemos recibido estos 6 valores que han sido fundamental, que nos dan la personalidad y somos lo que somos por lo que fuimos. Pero cuando hay un desequilibrio en uno de estos pilares, cuando no recibimos, como le pasa al 70-80% de las personas, que tal vez le faltó padre, que tal vez le faltó madre, o tuvo padre y madre, pero a la vez estuvieron ausentes por temas de trabajo, de enfermedad, por lo que sea, y no hemos recibido estos pilares, entonces nosotros ya estamos creciendo de forma desequilibrada. ¿Y esto en qué se traduce? En que en el día de mañana, según la epigenética, dice que nosotros tendemos a repetir o a hacer lo contrario de lo que hicieron nuestros padres. Pero dice que una de las mayores probabilidades que nosotros terminamos haciendo es repetir lo que hicieron nuestros padres. Entonces ya nosotros nos damos cuenta, ya cuando tenemos una familia o cuando ya somos mayores, nosotros nos damos cuenta, esto mismo pasaron ellos y esto mismo lo estoy volviendo a hacer yo. Y esto es lo que muchas veces, esto es lo que justamente ha descubierto la ciencia. ¿Por qué? Porque no se ha roto justamente esa cadena de maldición donde dice que en maldad he sido formado. Porque nosotros no conocemos verdaderamente la profundidad de la conciencia, no conocemos verdaderamente la importancia del inconsciente. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos lleva a repetir. Y muchas veces por eso es que los consultorios de los psicólogos se llenan, porque en la psicología, que es muy buena, yo no estoy en contra, al contrario, estoy encantado con ello, pero la psicología lo que hace es inflarte en la emoción, darte constantemente aliento, dándote constantemente, ¿cómo se le dice? ¿Cómo? Constantemente nos están motivando. Es una motivación, pero la motivación luego se va desinflando y luego vuelve nuestra realidad y volvemos a comenzar. Y muchas veces venimos a la iglesia con ese mismo motivo. Venimos a buscar esa motivación y luego cuando entramos por nuestra casa nos volvemos a sentir lo mismo que cuando salimos. Porque verdaderamente no estamos buscando nosotros la sanación, que es en el conocimiento. Estamos buscando un placebo, estamos buscando un remedio para solucionar el momento que estoy viviendo. Y no estamos yéndonos a la raíz del problema. Cuando nosotros vamos a la raíz del problema y ponemos y despertamos justamente la conciencia, que es el espíritu, entonces podemos encontrar esa sanidad que estamos buscando en nuestro interior. Podemos verdaderamente ser libres de esa maldición. Podemos verdaderamente entender y comprender a los demás. Es cuando verdaderamente se empieza a despertar el interés y se empieza a despertar y empiezo a empatizar y comprendo a los demás. Ya no miro con ojos de juzgar, sino ya empiezo a comprender, porque mi perspectiva ha cambiado, porque mi conocimiento ha cambiado y ya puedo callar y ya puedo escuchar y puedo comprender, porque ya trabaja la conciencia, que lo tengo en el espíritu. Porque cuando trabaja mi alma, cuando trabaja mi emoción, muchas veces no sé escuchar, porque dice que hay 3 tipos de saber escuchar. Uno dice que es el del parlamentario, yo hablo y no escucho. El otro dice que el otro no recuerdo cómo era. El otro decía que yo te escucho, pero mientras te escucho, yo ya estoy pensando en qué te voy a decir. Y el tercero es cuando yo te escucho y me pongo en tu lugar. Esos son los 3 niveles de escuchar, verdaderamente. Y muchas veces el tercero es a lo que nosotros tenemos que llegar. Pero muchas veces nuestros prejuicios, porque cada uno defiende su verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad dice que es una información que está cargada de historia personal y de mis creencias. Y cada uno tenemos nuestra historia personal y nuestra creencia. Y eso chocamos. Entonces el alma siempre va a buscar la razón. En cambio, el consciente siempre va a buscar la unidad.
el Espíritu siempre va a buscar la unidad. Porque si yo me doy cuenta que es mejor callarme, yo me callo, porque en el Espíritu tengo el discernimiento. Pero en cambio en el alma tengo la razón, y la razón es como una espada que va contra todo. Y voy peleando, y no importa quién esté delante de mí, porque yo lo que busco es la razón, es lo que tiene las emociones. Amén. Pero eso muchas veces, hermano, verdaderamente cuando la palabra nos dice renovaos en la mente, no está hablando de esto. No está hablando justamente de esto. Tenemos que empezar muchas veces nosotros a renunciar a ese antiguo yo. ¿Y cómo yo renuncio a ese antiguo yo? Cuando realmente yo empiezo a mirarme y empiezo a analizarme desde mi adentro. Y yo empiezo a ver y empiezo a perdonar a ese niño que siempre buscó perdón. Porque cuando verdaderamente nosotros alcanzamos a comprender la grandeza del perdón, cuando comprendemos al perdón, dice que ya no necesitamos perdón, porque nosotros somos los que perdonamos. Entonces, cuando nosotros perdonamos es cuando nosotros verdaderamente nos empezamos a liberar. Y cuando entra esa liberación es cuando tu mente se empieza a clarificar. Y cuando se clarifica es cuando verdaderamente empiezas a encontrar esa paz. Y cuando tenemos esa paz es cuando podemos ver y podemos alumbrar a los demás. Porque ya no estoy buscando justificación, ya no me estoy justificando yo constantemente. Al contrario, yo estoy siendo de luz a los demás. ¿Me entiendes? Eso es muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros. No importa que sea un chispazo de luz, porque muchas veces estamos en la oscuridad y encendemos una cerilla y esa cerilla tal vez se apaga en un instante, pero ese instante de luz ya me mostró el lugar donde estoy. Y ese instante de luz puede ser lo que me puede salvar. Y puede ser lo que puedo ayudar a salvar, que al fin y al cabo es nuestro propósito. Porque cuántas personas están pasando por dificultades, cuántas personas están pasando por problemas emocionales que están al borde muchas veces del desquicio, del suicidio. Y nosotros muchas veces teniendo la verdad, teniendo el conocimiento, teniendo la palabra, callamos. O al contrario, nosotros hacemos nuestra guerra por nuestra propia cuenta. Y cuando nosotros fuimos llamados a liberar, pero para poder liberar primero tenemos que liberarnos nosotros de nuestro pasado, que es lo que muchas veces nos tiene esclavizado, y eso lo tenemos en el inconsciente. Por eso es importante hacer consciente el inconsciente, porque es allí donde yo venzo, y es ahí donde surte efecto aquello que dices fueron libres por su llaga. Amén. Por eso, hermano, que cuando descubrí verdaderamente la profundidad del consciente y del inconsciente, esto es muy profundo, porque verdaderamente si vamos a hablar acerca de los niveles del inconsciente, vamos a irnos mucho más atrás y vamos a empezar a mirar, y esto como sería como una clase de psicología, pero la idea mía era verdaderamente mostrar lo que hace el inconsciente dentro de nosotros. Es el almacenador, es como el ordenador, como yo le decía. Nosotros creemos que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos muchas veces no surte efecto, pero no. Cada vez que nosotros entramos en una página dejamos un registro, que es un cookie, y eso mismo ocurre con nosotros. Nosotros estamos llenos de cookies, llenos de información. Entonces el inconsciente, como yo le decía, como no entiende, no comprende, es atemporal, él lo que hace es solamente siente. Entonces cuando siente, él solamente funciona con el impulso, está ciego. Y muchas veces los impulsos del inconsciente no son buenos, pero en cambio para eso tenemos a la conciencia. La conciencia es lo que nos despierta. Y verdaderamente es allí donde nosotros podemos empezar a torcer nuestro camino y empezamos de nuevo a empezar por un nuevo camino. Y es allí en donde nosotros empezamos verdaderamente a encontrar la madurez espiritual. Porque podemos nacer hombres, pero no por nacer varón, dicen nos hacemos hombres. Porque muchos dicen que tienen 40, 50 años y todavía no han madurado. Pero eso es importante muchas veces el leer, el escudriñar. La parte intelectual muchas veces nos libera mucho porque el conocimiento en sí es liberador. Totalmente. Entonces, porque cuando yo voy conociendo, yo voy entendiendo. Y cuando yo voy entendiendo es cuando voy comprendiendo a mi entorno. Y cuando yo voy comprendiendo a mi entorno es cuando verdaderamente tiene el fin del Espíritu, que es la comunión. Y es allí en donde yo empiezo realmente a ser un ejemplo
Un ejemplo en el sentido de que ya, como decía una vez la maestra Cecilia, todos nosotros verdaderamente somos energía. Si nos ponemos a pensar, el alma es energía, el espíritu es energía, y el cuerpo, por más que sea materia, la materia es energía. Nosotros somos energía, nosotros desprendemos energía. Y muchas veces esa energía que nosotros tenemos dentro es lo que vamos contagiando a los demás. ¿Eh? ¿Cuántas veces pasó que estamos a lo mejor, como le suelo decir a mi mujer, estoy en una mala onda y vengo y cuando entro en la casa esa mala onda contagio a todos? O a mi entorno, donde voy llegando. O muchas veces estoy en tan buena onda que por más mala onda que haya en el lugar, yo voy empezando a cambiar el ambiente, ¿no? Pues esa es la energía que todos tenemos nosotros. Y verdaderamente eso es cierto. Pero eso es que esa energía positiva empieza en nuestro pensamiento. Y cuando nosotros empezamos a controlar justamente nuestro pensamiento, ¿y cómo controlamos nuestros pensamientos? A través de nuestra conciencia, porque la conciencia tiene el poder que es el espíritu, y a través del espíritu yo puedo discernir y yo puedo comprender, yo puedo entender esto que voy a hacer o esto que voy a decir está fuera de lugar, porque ya mi conciencia cuando está despierta, ese pip, 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 me va avisando. Y entonces ahí alerta, esto no está bien. Entonces yo recuerdo que yo pensé que un tiempo me estaba volviendo loco, porque empecé a escuchar verdaderamente a mi conciencia y decía, yo me hacía preguntas y me respondía. Yo decía, pero yo me estoy volviendo loco. Y estaba yo descubriendo a mi conciencia. Mi conciencia me empezaba a hablar, porque nosotros siempre, aunque yo le tengo un poquito de tirria a esta palabra que solo escuchar, solo decir, Dios me dijo, cuando yo solo escuchaba Dios me dijo, ya me entra un... atención, Dios me dijo que hagamos, cuando dice hagamos, error. Porque Dios nunca te va a decir hagamos, Dios siempre te va a decir hazlo. Si Dios te habla, te va a hablar a ti, no va a hablar a los demás. Ya Moisés pasó. Pero eso es importante, poder despertar esa conciencia. Y cuando escuchamos Dios me dijo, ya, atención. Y luego sale en una disparatez, y Dios no es de disparatez. Eso es muchas veces lo que nos pasa. Por eso es que cuando nosotros verdaderamente despertamos esta conciencia, somos conscientes de las situaciones. Y muchas veces mi situación tal vez no es la mejor. Muchas veces tal vez mi situación no estaré pasando por lo mejor, pero tengo fe en Él. Y lo único que yo tengo que hacer en ese momento es esperar en Él, porque está en Él depositado mi fe. Porque entonces en quien Dios poderoso yo puedo creer si no espero en Él. Porque si yo me empiezo a desesperar, que es humano, es lícito. Desesperarte es lícito totalmente, pero hasta cierto punto, porque ya mi conciencia te va a decir, Dios está contigo. Y verdaderamente cuando Dios ve esa fe, Él se place en eso. Y solamente Él puede hacer esos milagros que muchas veces humanamente nosotros no podemos hacer, porque nosotros, dentro de lo que cabe en nuestra humanidad, estamos limitados por nuestros sentidos. Porque si apagamos al espíritu nos queda solamente nuestra humanidad. Y nuestra humanidad, nosotros, aparte de ser perverso, estamos limitados. En cambio, nosotros tenemos la conciencia, y dentro de la conciencia el espíritu, que el espíritu tiene un poder ilimitado. Y eso está al alcance de cada uno de nosotros. Solamente que tenemos que saber escuchar la voz. Empezamos a comprender. Y muchas veces no es como en el monte Sinaí, que tal vez se baja Dios o me habla en sueño, porque eso es lo que todos queremos, que no hable en sueño, que se baje una voz audible. Todos queremos eso, yo también, yo el primero. Pero muchas veces Dios te habla a mí me estuvo hablando a través de mi hijo la semana pasada. Estuve sentado con él y recuerdo que estábamos hablando porque a él le mordió un perro hace no mucho tiempo. Y yo recuerdo que le dije, me estaba mostrando la cicatriz, y yo le dije, papá, pero todavía te quedó el trauma del perro, le dije. Y yo, como si fuera una persona mayor, tiene 9 años. Y me dice, ¿qué es trauma, papá? Entonces yo le empecé a explicar, bueno, trauma es aquello que nos impacta de una manera que muchas veces no nos crea un miedo, que no sabemos cómo reaccionar. Y muchas veces nos quedamos paralizados, ese es un trauma. No, yo no tengo trauma. Y me dice, ¿y tú tienes traumas? Y me quedé así.
y le dije, abrí la caja de Pandora. Entonces le dije, sí tengo, le dije. Y lo ha superado y en un sincericidio le digo, estoy en ello. Y entonces, ¿y qué son tus traumas? Y entonces, yo no sé, hermano, pero le conté lo que nunca le dije a nadie. ¿Vale? Hablé con él y le conté, y me escuchó de una manera que yo puedo comprender que era Dios verdaderamente que estaba a mi lado. Porque yo le abrí mi corazón y yo le conté algo que yo nunca le he de contar a nadie. Y le conté. Y él me comprendió. Y entonces yo, claro, pero después de que pasó ese momento que para mí fue impactante, entonces yo dije, ¿pero qué estoy haciendo un niño de 9 años? Pero me di cuenta que en él no hizo ni un efecto. Entonces yo me di cuenta que era Dios muchas veces. Muchas veces Dios nos habla de esa manera. Lo que estaba haciendo es liberándome de algo del que yo no quiero pronunciar. Y entonces eso es lo que estaba haciendo. Aunque tengo la conciencia despierta, sabiendo cómo funcionan los traumas, muchas veces los escondemos. Por eso es que nosotros somos luces y somos sombra. Nuestra sombra, quiera o no, está allí presente. Nos acompaña. Somos luces, sin ninguna duda. Pero a veces somos sombra. Y cuando nos sale nuestra sombra, suele ser catastrófico. Por eso es que muchas veces oír la voz de Dios, Dios está en todos lados. Dios está en una película, te puede hablar a través de una película, te puede hablar a través de la persona que menos nosotros creemos, solamente que tenemos que estar predispuestos a escuchar, tenemos que estar predispuestos a recibir y no estar mirando a la persona, porque eso es lo que hace el inconsciente califica constantemente quién es el que me está hablando, que me va a decir. Eso es lo que nos pasa muchas veces y por eso muchas veces nosotros no oímos y le decimos ¿por qué Dios no me ayuda? ¿O por qué no me habla? Y Él constantemente nos está hablando de distintas maneras, pero somos nosotros los que no podemos oír, porque tenemos apagado la conciencia, tenemos apagado el discernimiento y entonces no podemos discernir las situaciones. Creemos que son casualidades, cuando verdaderamente las casualidades no existen. Porque Dios es un Dios de causalidad. Una de las cosas que lo repetiré hasta el fin del mundo. Dios es un Dios de causalidad. Cuando te ocurra una casualidad, piensa, esto está pasando no por algo, para algo. Y ahí empieza el cambio. Porque el alma siempre se pregunta por qué. En cambio, en la conciencia te va a decir, ¿para qué estoy pasando esto? Porque si busco el por qué, voy a encontrar culpable, rápido. Por esto, por aquel, por lo que sea. Pero cuando digo el por qué, voy a encontrar un culpable. En cambio, cuando digo para qué, lo que voy a buscar no es culpable, sino voy a estar buscando la solución. ¿Para qué Dios me puso esta situación? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Lo que pasa es que muchas veces las situaciones son dolorosas. Y necesitamos tener verdaderamente la conciencia despierta para poder comprender esto. Pero en tu aflicción estará Dios. Y Él no te abandonará, porque te levantará y te llevará a otra dimensión. Y podrás seguir disfrutando mientras y cuando sigas escuchando su voz, mientras y cuando sigas teniendo la conciencia despierta. Y entonces nos vamos superando cada vez más y vamos alcanzando nuevos niveles de conocimiento. Y cuando alcanzamos nuevos niveles de conocimiento, vendrán pruebas a esa altura. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero eso nos llevará a otro y otro y otro hasta la venida de Cristo. Porque eso fue lo que nos dijo Jesús. En esta vida tendréis aflicción. Pero no os preocupéis, yo he vencido. Y si Él ha vencido, nosotros hemos vencido. Porque el espíritu que Él nos dejó está en mi conciencia, está en tu conciencia. Y eso te hace libertador, liberador. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, tú nos hablas y no escuchamos, Padre. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú constantemente nos estás dando, porque tu paciencia, Señor, y tu amor es infinito, Señor.
Gracias, Padre, porque tú nos das esta oportunidad de poder comprender y entender cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos limitados, Señor. Y solamente en ti encontramos, Señor, esa paz que verdaderamente tú nos das. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento para poder ayudar a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y son cada vez más, Señor. Así es que utilízame, Señor, en lo que yo pueda. Heme aquí siempre, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Pero tú te glorificas, Señor, en las debilidades de las personas, dices, Padre. Por eso, Señor, te pido que tú le ayudes a cada uno de ellos, Señor, que tú los conoces, Señor. Bendícelos, Señor, y dale fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.